El PSG incrementó 729% sus ingresos en apenas 14 años. Pasó de 101 millones de euros en 2011 a 837 en 2025. Pero ese mismo crecimiento es el origen de sus graves problemas en Francia porque nadie ha podido seguirle el ritmo. Lille aparece segundo con apenas 192 millones, seguido por Marsella y Lyon con 189 y 159 millones respectivamente. Ni hablar si vamos al final de la tabla, donde la diferencia respecto al Angers es de casi 40 veces. Para igualarlo, Lille, Marsella, Lyon, Mónaco, Brest y Niza deberían unirse y crear una única institución. Lo llamativo es que se trata de un fenómeno único dentro de las grandes ligas europeas. En Alemania, por ejemplo, donde Bayern Múnich también es un claro dominante, la diferencia con el Borussia Dortmund fue de 329 millones, es decir, un 62% más que el segundo, porcentaje considerablemente menor al 336% del PSG. En Italia la diferencia es aún más reducida, con el Inter facturando un 31% más que el Milan. Y si nos vamos a la Premier League, ni les cuento. Allí la distancia entre el Liverpool y el City fue de apenas 7 millones, representando un margen de 0,8%. Empate técnico. No quedan dudas, la Liga 1 de Francia es por lejos la más desigual en términos económicos. El PSG, el mismo que genera todo esto, es el principal perjudicado. Para entender por qué, veamos rápidamente de dónde vienen sus ingresos. De los 837 millones que mencionamos anteriormente, 46% provienen de los acuerdos comerciales con marcas como Qatar Airways, Nike y Snipes, 24% por ganar la Champions League, 15% por otros ingresos, 10% gracias al estadio y apenas el restante 5% fue debido a consagrarse en la liga local. Estamos hablando de unos magros 39 millones de euros, no alcanza ni para pagar el sueldo de 3 jugadores del equipo. Y esto no ocurre porque el torneo sea increíblemente generoso con el resto de los participantes, sino porque simplemente no tienen los fondos. Según datos de Swiss Rumble, en la temporada 24-25, la competencia francesa repartió 577 millones entre los 18 equipos participantes, una cifra muy por detrás de los 1.209 millones de la Serie A, 1.292 millones de la Bundesliga, 2.029 de la Liga y 4.530 millones de la Premier League. Si la torta es más chica, la porción que recibirá cada uno claramente también será menor. Clubes como Lyon y Nice embolsaron alrededor de 16 millones de euros cada uno y el Angers debió conformarse con tan solo 7. Eso sí, este último no quedó para nada conforme y lo hizo saber. La misma institución declaró: durante las 2 últimas temporadas, el fútbol francés en su conjunto ha atravesado una crisis económica sin precedentes. Si bien el Angers debía haber recibido 19 millones de euros en derechos de retransmisión en la temporada 24-25, el club solo recibió 7 millones. Para que se den una idea de la diferencia, el Southampton, último de la tabla de la Premier 2025, recibió 130 millones de euros por esta vía. Si el PSG hubiese recibido esa cifra en vez de sus 39 millones, habría solucionado gran parte de las pérdidas económicas e incluso mostrado algunas ganancias. Incluso si bajamos a la Championship, la segunda categoría de Inglaterra, los 3 primeros equipos también superan al conjunto francés. Una verdadera locura. Al respecto, el exdirector de ingresos del club, Mark Armstrong, dijo: si tuviéramos un acuerdo televisivo similar o siquiera parecido al de la Premier League, estaríamos con diferencia en el número 1 de la Deloitte Money League, refiriéndose al popular ranking económico que realiza esta firma cada año. Imagínense qué sucedería si el PSG cruzara el Canal de la Mancha y pasara a competir en la liga inglesa. Un domingo enfrentarían al Manchester United en Old Trafford y al siguiente recibirían al Liverpool cerca de la Torre Eiffel. Sabemos que esto suena descabellado y no sucederá, pero en términos de distancia es totalmente viable. Fíjense que hoy mismo equipos como el Bournemouth cruzan todo el país y realizan recorridos mayores para enfrentarse a Newcastle o al Sunderland. Y así como los jugadores recorren miles de kilómetros para cumplir con el fixture, hay partidos que a nosotros mismos como fanáticos nos toman fuera de casa, ya sea porque vamos al estadio a verlo con amigos o simplemente porque el trabajo y las vacaciones no esperan al calendario futbolístico. El problema es que seguir el encuentro fuera del hogar puede fallar por varias razones. Las principales tienen que ver con la velocidad del internet y la seguridad de la conexión. Cuando elegimos el Wi-Fi abierto de un hotel, aeropuerto o bar, no solo estamos expuestos a que la transmisión se frene en el momento crítico, sino que también podría haber alguien viendo todo nuestro flujo de información, desde contraseñas hasta datos bancarios. Por suerte, eso tiene solución y llega de la mano de NordVPN, el sponsor de este video. Con NordVPN pueden cifrar toda su conexión punta a punta. Eso significa que incluso usando redes que no conocen, su información está segura. Y gracias a su protocolo NordLynx, la velocidad prácticamente no se resiente. Mientras que otras VPNs pierden entre un 16 y un 24% de velocidad, NordVPN se reduce en apenas 3%. Dicho de otro modo, stream sin cortes. Finalmente,
gracias a su función Smart Play, pueden acceder sin problema a su contenido y plataforma mientras están de viaje. No hace falta ninguna configuración extra y la experiencia es igual de fluida que siempre. Solo tienen que descargar la app, elegir un servidor en su territorio y listo. Smart Play se activa automáticamente. Lo mejor es que utilizando nuestro código ENDF, además de los 2 años de servicio, se llevarán 4 meses extra totalmente gratis con 30 días de garantía de reembolso. Por lo que ingresen al link nordvpn.com/ndf que pueden encontrar en la descripción o también escaneando este QR, empiecen ahora mismo a proteger su información y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Volviendo al PSG, la pregunta importante es ¿qué pasó en Francia para que quedara tan rezagada del resto? Porque ciertamente hace 10 años la foto lucía mucho más prometedora de lo que lo hace en la actualidad. Para entenderlo, permítanos dividir este breve recorrido en 4 etapas. La primera va desde 2012 a 2016 y la denominaremos Bienvenido Qatar. Tiempo después de que el conjunto parisino fuera adquirido por fondos cataríes, la cadena beIN Sports, también propiedad del grupo de Medio Oriente, arribó para competir por los derechos de transmisión del torneo frente a Canal Plus. Hasta ese momento, este era el amo y señor de la competencia. La nueva alternativa inmediatamente logró quedarse con un paquete de los partidos. Gracias a esa disputa entre ambos que antes no existía, la liga pudo aumentar sus precios y terminó consiguiendo un total de 607 millones de euros anuales entre ambos acuerdos. Déjennos decirles que no está nada mal. De hecho, la cifra es mayor a la de la actualidad. Una gran anomalía si tenemos en cuenta que literalmente toda la industria del fútbol creció en dicho periodo. En lo deportivo, algo muy importante, como siempre decimos, en 2013 el PSG daba inicio a lo que sería un largo reinado. Al principio, ese crecimiento del club se daba a la par de la del torneo. Existía una armonía que hacía pensar que ambos se complementaban. Se necesita un club fuerte para que el torneo se revalorice, pensaban. La cosa realmente pintaba bien. Tal fue así que la renovación del contrato acompañó esa sensación y así entramos en la segunda etapa que va desde 2016 a 2020 y llamaremos espejismo. Las cadenas televisivas pasaron de desembolsar aquellos 607 millones a unos 726 millones al año, es decir, un 20% más. En las oficinas de la liga estaban exultantes. El por aquel entonces presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Frédéric Thiriez, dijo: "Esta suma se acerca a lo que esperábamos. Quería una liga en el podio de las 3 mejores naciones europeas y creo que lo hemos logrado delante de Alemania y al mismo nivel que España. El problema era que en el campo la cosa se estaba tornando un tanto rutinaria, por ponerlo en términos alegres. A excepción del Mónaco en 2017, nadie más logró destronar al PSG. El monstruo era cada vez más difícil de frenar. Y allí se dio el primer error de base. Porque mientras los fondos de Qatar seguían inflando al París, el resto luchaba por llegar a fin de año y necesitaba pedir prestado para poder seguirles el ritmo. El Lille, por ejemplo, casi desaparece en su afán de pelear por el título. Las deudas acumuladas por 225 millones de euros lo pusieron al borde de la condena definitiva. A tal punto que la solución no fue otra que vender la institución al fondo luxemburgués Merlin Partners y que ellos se ocuparan de salvarlo. Increíblemente, en 2021 el equipo concretó el milagro y se consagró campeón de Francia, resultado que sirvió para que muchos confiaran en que esta vez el fútbol galo sí tendría su época dorada. La explosión de Mbappé, sumado al campeonato del mundo en Rusia y la llegada de Neymar, parecía ser el telón perfecto para dar el siguiente paso, hasta que llegó la firma del nuevo acuerdo televisivo que nos ingresa a la tercera etapa, que va desde 2020 a 2024 y la apodamos colapso. En 2018, es decir, 2 años antes, la liga decretó que a partir de 2020 Canal Plus ya no tendría su paquete de derechos de transmisión. Era el fin del medio tradicional que había estado allí durante todo el proceso de expansión. Su lugar lo ocuparía el operador de origen español MediaPro bajo un compromiso de desembolsar 814 millones de euros anuales. Eso, sumado a los 334 millones de beIN Sports, arrojaban un total récord de 1.148 millones por año, significando un incremento de casi 60% respecto al acuerdo anterior. Los aplausos para Jaume Roures, director de MediaPro, y para Nathalie Boy de la Tour y Didier Quillot, presidente y director de la liga, llegaban de todos los costados del campo. El plan era increíblemente ambicioso porque no se trataba solo de más dinero, sino también de una mejora cualitativa y de enfocar los horarios de los partidos para conquistar el continente asiático. Similar a lo que sucede en España, principalmente por ejemplo con el Clásico, y analizamos en este otro video. El combo era, en teoría, insuperable, pero se olvidaron de algunos detalles. Nadie analizó correctamente la solvencia económica del proveedor, ni se exigieron los avales bancarios que demostraran que, llegado el momento, efectivamente podrían realizar los desembolsos. La decisión fue confiar en que con ese acuerdo se generarían los suscriptores e ingresos necesarios para pagar. MediaPro estaba convencido de que al tener el 80% de los encuentros y con Canal Plus
fuera de la contienda, los clientes llegarían. Como pueden intuirlo, eso no sucedió. Luego de unos meses, solo habían conseguido 600.000 abonados cuando la previsión era que necesitaban 3 millones para que el negocio fuera rentable. Eso, sumado a la pandemia del COVID-19, produjo el gran colapso apenas iniciado el contrato. En octubre de 2020, la empresa española dejó de pagarle a la liga y en diciembre anunció la caída del acuerdo. En Francia, acusaban a la empresa de provocar el atraco del siglo, haciendo referencia a la popular serie española. El problema ahora pasaba a ser de la liga. ¿De dónde sacarían los fondos provenientes de la televisión tan necesario luego para los clubes? Piensen que muchos equipos proyectan su gasto en, por ejemplo, el mercado de fichajes a partir de lo que esperan recibir por parte de la retransmisión de sus encuentros. Si luego la liga no recibe ese dinero, ellos obviamente tampoco lo harán. El más apuntado como responsable fue el ya mencionado Quillot, quien dijo: por mi parte, dado que este contrato está a punto de finalizar, considero normal hacer mi parte para mostrar solidaridad con el fútbol francés y por lo tanto devolveré a la liga la prima que recibí en esta ocasión. Eran ni más ni menos que 500.000 euros. Con semejante suma queda bastante claro por qué los controles sobre el cliente pudieron haber sido un poco laxos. El parche en esta situación de extrema urgencia llegó de un viejo conocido, Canal Plus. Este se hizo cargo temporalmente de la transmisión en lo que parecía ser el renacer de una vieja relación. Sin embargo, después la liga decidió ir por otro camino. Con Vincent Labrun como nuevo presidente del torneo, le entregaron los derechos de MediaPro a Amazon Prime por la irrisoria suma de 250 millones de euros anuales. Recuerden que MediaPro se había comprometido a desembolsar más de 800 millones. Ante el paupérrimo acuerdo firmado, y con todos los clubes necesitando dinero, a la liga no le quedó otra que vender una parte de su alma. El torneo acudió a CVC Capital Partners, una de las firmas de inversiones más grandes del mundo. El acuerdo fue el siguiente: la empresa les daría 1.500 millones de euros a cambio del 13% sobre una nueva organización llamada LFP Media, que contendría los ingresos por derechos televisivos. Se trataba de una gran suma de dinero para la liga en la actualidad a cambio de cederles un porcentaje durante los próximos años. Durante todo este periodo, dentro del campo de juego, como saben, la cosa seguía bastante igual. PSG dominando por un amplio margen. Lo único positivo de esto era que el equipo de París tenía a la gran figura mundial y estrella de la selección nacional, Kylian Mbappé, cosa que, como ya saben, se terminó en 2024 cuando se lo llevó el Real Madrid. Esto, si bien para el equipo no fue un problema reemplazarlo y hasta incluso elevó su nivel, sí representó un inconveniente para el torneo. El producto, es decir, la competencia como tal, había perdido a la última estrella que le quedaba. En la jerga audiovisual se podría decir que perdió su premium, lo cual nos da pie para entrar a la última etapa de nuestro recorrido, una que comienza en 2024 y la denominaremos innovación forzada. Con todo lo acontecido, el torneo tenía claro que sería difícil conseguir esos 1.000 millones de euros anuales a los que aspiró en algún momento. Por eso terminaron firmando con DAZN y Bein Sports por un total de 500 millones anuales entre ambos. Aún así, a pesar de la enorme disminución en el monto, habían acuerdos y el torneo estaba listo para empezar con normalidad. Lamentablemente, de nuevo, a los pocos meses, el aire se volvió a ensuciar. DAZN, alegando falta de apoyo por parte de la LFP en la lucha contra la piratería, entre otros reclamos, decidió cortar el contrato luego de tan solo un año. Al igual que muy poco tiempo atrás, nadie sabía dónde se transmitirían los partidos ni cuánto se recibiría por esos derechos. Al no obtener soluciones en el marco de las opciones más bien tradicionales, la liga optó por innovar. En pocas semanas, lo que hicieron fue crear Ligue 1 Plus. Intenté hacerlo un poco francés, pero sería Liga 1 más. Se trata de una plataforma de streaming perteneciente a LFP Media que ofrecería todos los encuentros previamente transmitidos exclusivamente en DAZN. 8 de los 9 partidos de cada fin de semana estarían allí, mientras que el restante lo ocuparía Bein Sports tal cual lo acordado. Esto representa un cambio drástico respecto a la situación previa. Mientras que antes tenían un fijo asegurado, o bueno, no tan asegurado, pero un monto por parte de las cadenas, ahora tienen que hacerse cargo de toda la operación. La facturación pasó a ser algo totalmente variable a qué tan bien funciona el servicio y cuántos clientes logre atraer. Si muchas personas se suscriben a Ligue 1 Plus, entonces el negocio fue un éxito. En esa línea, el por entonces presidente de LFP Media dijo: nos hemos fijado el objetivo de alcanzar el 1.000.000 de abonados para el final de la temporada. Es un objetivo ambicioso. Al final de los 4 años aspiramos a tener entre 2,2 y 2,5 millones de abonados. Para minimizar un poco el riesgo, cadenas como Orange y la misma DAZN retransmiten luego en sus propias pantallas una parte de ese contenido generado por la plataforma de la liga.
Liga. La gran ventaja de este sistema, si funciona, es que le permite al torneo y a los clubes no depender más de las cadenas televisivas. Ahora llegan directamente a los fans, generando al mismo tiempo una base de datos y pudiendo así ofrecer una experiencia personalizada para cada uno. De nuevo, eso es la teoría y suena fantástico. La gran pregunta es si efectivamente la gente dará el paso y pagará la suscripción. Desde lo técnico, al menos, la cosa parece encaminada. Y decimos desde lo técnico porque desde todo lo demás claramente no lo está, y de hecho esa parte que sí está más o menos resuelta no es lo importante. La pregunta relevante no es dónde ni cómo se consumirán los partidos, sino si efectivamente la gente tiene ganas de hacerlo en primer lugar. Independientemente de la plataforma, el problema de fondo es el bajo interés que genera el torneo. La falta de pelea y tracción por otros clubes que no sean el PSG hace muy difícil sostener toda una liga. En la Bundesliga, en cambio, donde el Bayern también repite títulos constantemente, los acuerdos están más firmes y son constantes a lo largo del tiempo. Eso tiene que ver con que Alemania sí posee otros conjuntos que, si bien al final del día quizás no campeonan, tienen una atracción impresionante a nivel nacional. Solo basta con mirar al Dortmund, Stuttgart, Frankfurt y Schalke, que aún en segunda división garantiza audiencias enormes. Todos ellos suelen promediar entre 450 y 750.000 espectadores frente al televisor, con picos de más de 2 millones por partidos como Bayern Múnich versus Bayern Leverkusen. En el caso de Francia, el único encuentro que suele romper la barrera del millón de espectadores es Marsella frente al PSG, aunque el Lyon también ha sabido mostrar métricas interesantes. El problema es que muchas veces los equipos de mitad de tabla para abajo no llegan a los 50.000 televidentes. A nivel económico también se ve la diferencia. Tanto el Dortmund como el Stuttgart y el Frankfurt se encuentran en la lista de los 30 conjuntos con mayores ingresos del mundo. En el caso de Francia, no hay otro más allá del PSG. Si nadie sintoniza la mayoría de los partidos, no quedan dudas de por qué las cadenas televisivas no querían pagar una elevada suma de dinero en primer lugar. Por la misma razón, será increíblemente difícil que se alcancen los niveles de suscriptores necesarios en su propia plataforma. En cualquiera de los dos modelos, si no hay interés, no hay negocio. Entonces, lo que el fútbol francés sí necesita con suma urgencia es competencia, y de la buena. Que los fans del Marsella o del Mónaco sientan que pueden derrotar al PSG y no porque el Club de París decidió darles descanso a los 11 titulares. Por eso la temporada 25-26, pese a que parece que volverá a ir hacia los dirigidos por Luis Enrique y con la gran figura de Kvaratskhelia, fue más que positiva. Que el Lens haya peleado gran parte del año abre una ventana de esperanza, sobre todo para el propio PSG, porque como vimos antes, esa es la parte más débil que tiene y la cual necesita para efectivamente transformarse en la mayor potencia del fútbol mundial, si es que quiere serlo. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede la Liga 1 y el resto de los conjuntos crecer bajo esta dominancia absoluta de los de París? Pero antes, fíjense si ya están suscritos al canal, porque según las estadísticas de YouTube, hay muchos de ustedes que todavía no apretaron ese botón, así que háganlo y después los leemos en los comentarios. Nos vemos la próxima.